Muy bien, vamos a empezar con Room Database, base de datos con Room. Y para esto, primero vamos a dar un repaso que es opcional eh, sobre base de datos, ¿ok? Porque pues ya vamos a meternos con base de datos y necesitamos saber o tener un recordatorio de esto, ¿no? ¿Qué es una base de datos? Bueno, al final de cuentas, una base de datos es una forma de almacenar información para que podamos usarla después. Si nosotros cerramos nuestra aplicación, apagamos nuestro teléfono, lo reiniciamos, lo que sea, volvemos a abrir la app, vamos a seguir teniendo nuestra información que hayamos guardado permanentemente. Entonces, para eso es una base de datos, es para almacenar información que vayamos a ocupar en el futuro, ¿sí? Que pues está disponible para cierto tipo de contexto, ¿no? Para alguna aplicación en particular o demás, ¿no? Al final de cuentas, ¿cómo se ve una base de datos? Bueno, al final de cuentas, las bases de datos pues son archivos y esos archivos pues se guardan ya sea en discos duros, de estos de rígidos, de disco, los estados sólidos, las tarjetas estas M.2, en cualquier USB se puede guardar, también una USB se puede llegar a guardar una base de datos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿dónde están las bases de datos? Bueno, si hablamos ya de bases de datos grandes, en servidores grandes, bases de datos como Google, Facebook, pues todas estas se almacenan en servidores, ¿no? Donde pues tienen sus discos duros, miles de discos duros y ahí se almacena toda esa información, ¿no? También pues pueden llegar a almacenarlo pues en una computadora, ¿no? O en un mini servidor que tenga pues, bastante almacenamiento, ¿no? O hasta en su computadora personal. Pero para efecto de esta práctica, pues realmente nuestra base de datos se va a almacenar dentro de un chip. Los teléfonos inteligentes, los smartphones, nuestros teléfonos van a tener su disco duro, su almacenamiento en un pequeño chip en el teléfono, ¿no? Y este almacenamiento, pues ahí es donde van a estar nuestras bases de datos que creemos, que vayamos a crear, ¿no? Eh, Usualmente, nosotros cuando entramos a la aplicación de ajustes de Android y seleccionamos alguna aplicación, por ejemplo fotos, podemos ir a este apartado de almacenamiento y aquí es donde esta aplicación está guardando su está creando una base de datos dentro de nuestro teléfono, ¿no? Y cada aplicación crea su mini base de datos dentro de nuestro teléfono y nosotros al darle borrar datos podemos borrar todos esos datos que se guardaron localmente en nuestro dispositivo, ¿no? Entonces, así es como vamos a trabajar. No vamos a trabajar con bases de datos grandes o cosas así, sino bases de datos pequeñas para dispositivos para que nuestras apps tengan información permanente. Muy bien. Eh, Ahora, ¿qué opciones tenemos? Bueno, tenemos muchas marcas, tenemos muchas opciones, ¿no? La más conocida pues es MySQL y Postgres, pero nosotros ocuparemos esta que se llama SQLite, ¿ok? SQLite. Esta base de datos es muy ligera más que las demás porque es como para dispositivos móviles o como para bases de datos muy pequeñitas, ¿no? Que no van a tener tanta información como estas, ¿no? Estas son ya más para servidores o cosas más específicas, ¿no? Entonces la que vamos a ocupar es SQLite. ¿Con qué lenguajes o tecnologías podemos manipularlas? Ok, ya elegí una base de datos, ¿no? Por ejemplo, elegí MySQL o elegí MongoDB, ¿no? Dependiendo. Pero al final de cuentas, por ejemplo, MySQL lo podemos utilizar con PHP, con Python, con Java, con varios lenguajes, ¿no? Y MongoDB, pues podemos ocuparlas tal vez con Node.js, con JavaScript. Hay muchas opciones, hay muchos tipos de combinaciones, casi cualquier base de datos la podemos controlar con casi cualquier lenguaje. Entonces, básicamente así es. Nosotros, ¿qué stack? Bueno, esto es un stack de programación, son como tecnologías que elegimos para trabajar con bases de datos, ¿no? Un sistema operativo, un servidor web, la base de datos y el lenguaje, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar un stack muy particular de Android, que pues sirve básicamente solo para Android, que sería utilizar el lenguaje Kotlin, utilizar Android X, ¿no? Las dependencias de Android y SQLite, pero con unas librerías de Android X que se llaman Room, ¿sí? Una dependencia que se llama Room. Entonces ya iremos viendo más adelante esto, ¿no? Pero básicamente esto es para que sepan en qué lugar estamos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Hay varios tipos de base de datos, SQL y no SQL, como MongoDB y MySQL. SQLite es de tipo SQL, entonces ese tipo de base de datos, ¿qué tienen en común las SQL? Ya sea Postgres, MySQL, SQLite, lo que tienen de igual
es de que es en un formato o se trabajan en un formato de tablas, ¿sí? Usualmente las bases de datos que llevamos son como tablas relacionales, ¿no? Pues donde tienen una llave primaria, una llave foránea y las columnas y renglones, ¿no? Rows. Bueno, básicamente eso es. Las bases de datos no SQL se trabajan más en base a objetos y clases, ¿no? Estos objetos tienen propiedades y se van conectando con otros objetos, ¿no? Entonces es un paradigma muy diferente. Este es más orientado a objetos y este es más orientado como a tablas relacionales. Pero pues ya iremos viendo. No, ahorita no vamos a ver no SQL, eso es para después. Eso se ocupa más para bases de datos grandísimas como Facebook, Google. Ocupan ese tipo de bases de datos porque son más rápidas. Y estas pues son más lentas, pero sirven, son más y fáciles de usar. Y por eso vamos a ocupar SQL, ¿no? Para nuestra mini base de datos en nuestro teléfono.